Buenas noches, Eliana. ¿Cómo Hola, estamos? buenas noches. Pero muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. ¿Cómo llevamos esa cuarentena obligatoria por allá en Buenos Aires? Y un poco complicado. Ya 6 meses, viste, se hace. Se hace bastante complicado. Me acuerdo que hace un par de meses me dijiste hasta septiembre y yo te dije no, no creo. Y va a seguir octubre, noviembre. Y si querés te mando una receta de pan dulce casero, porque tal vez las fiestas sigan igual. Y sí, ya no sé qué van a hacer, pero dicen que hasta que no haya una vacuna van a seguir en cuarentena, así que igual. A ver, eh, a ver si coincidís conmigo. ¿No crees que la vacuna se llama hasta que todas las causas de Cristina desaparezcan van a seguir en cuarentena? Y puede ser, puede ser. Por eso están apurando las reformas judiciales y demás. La semana pasada justamente estuve conversando para el Centro de Estudios Económicos con Marcelo Romero y me decía, la justicia necesita reformas importantes y no en la estructura. Me dice, hay un montón de temas judiciales que necesitan resolución antes que esta estructura que permite que los juzgados federales hagan que se caigan todas las causas. Te comento, un amigo que es secretario de fiscal en Corrientes, le llegó una causa y cuando se fue a buscar toda la normativa que tendría que aplicar, encontró 95 leyes que eran aplicables a la misma causa y por el mismo delito. O sea, dice, no sabemos qué aplicar, cuál es la que vale, cuál es la que no, todas están en funcionamiento. Eh, para los amigos presentes, estamos en un nuevo conversando del Club de la Libertad, esta vez con Eliana Shalava, que es economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Argentina 21, que también el Club de la Libertad es partner. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene un título muy ampuloso, pero cuando empecemos a conversar y cuando veamos, lo traducimos al lenguaje común, nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando de algo que siempre hablamos. Política monetaria y dominancia fiscal. Efectos sobre la inflación. ¿De qué se trata esto, Eliana? Bueno, sí, como vos decís, Enrique, suena algo muy rimbombante, pero básicamente cuando estamos hablando de dominancias fiscales, cuando no tenemos un banco central, vamos a decirlo directamente de esta manera. Básicamente, el Banco Central pierde su función de regular o de mantener estable el valor de la moneda y se convierte simplemente en la maquinita, como hemos hablado estos días. Pierde su función, no puede controlar el valor del dinero, no tiene función cambiaria. Lo único que hace es imprimir todos los billetes que el gobierno gasta además. Y bueno, eso es lo que nos lleva al escenario de inflación. Por eso me parecía un tema importante para que charlemos de cómo están los números, de cómo viene desde que arrancó la gestión de Alberto Fernández, de cómo venimos de antes, de cómo venimos desde que arrancó la pandemia y hacia dónde creemos que puede ir. Justo hoy estuve cerrando los números de agosto y feos, cada vez peores. Es muy interesante esto. ¿Qué encontró Alberto Fernández y cómo nos encontramos hoy? Bueno, Alberto Fernández encontró, obviamente, como ya sabemos, un banco central en un estado pésimo, porque conocemos las maniobras del gobierno macrista
para el tema de fuga de capitales, cómo regalaron todos los dólares baratos y demás, pero al no tener margen para financiarse en el mercado de capitales, tomó, como decimos, la maquinita, tomó la impresión de dinero. Y bueno, hoy como estaba viendo los números, neto de esterilización, o sea, neto de lo que es LELIX y pases, que es lo que utiliza para sacar el excedente de circulación, tenemos que casi se duplicó la base monetaria. Tenemos también que la deuda del Banco Central, que esto es lo más complicado, que son las deudas remuneradas, que son las LELIX, aumentaron desde diciembre un 117%, 117% desde diciembre, y 92% desde que empezó el COVID en marzo. Y vemos que todo este crecimiento fue exclusivamente para financiar déficit fiscal. Entonces, digo, ¿cuál es un problema? Un poco el tema de la dominancia fiscal cuando yo ponía el título es, ojo, no confundamos que toda la emisión es inflacionaria. Porque si yo emito para comprar dólares, tengo reservas, tengo un respaldo. Si yo emito para dar un redescuento para parar una corrida bancaria, tengo un crédito contra los bancos que cuando pare la corrida me los devuelven y entonces es un seguro. El problema inflacionario que nosotros tenemos viene de esta dominancia fiscal que es el Banco Central solamente emite para pagar la fiesta de los políticos, que no tienen margen para endeudarse, no hay más margen para subir impuestos y ellos siguen gastando. ¿Vos ves que todos los días hay un nuevo plan? Y este tema es bastante preocupante porque la mayoría de la gente está tranquila porque hubo IFE, porque le dieron algún salvavidas, pese a dejarlos guardados en la casa y no poder generar sus propios recursos. También hay que entender una cosa, que la mayoría de la gente que está guardada en su casa ya no generaba sus propios recursos, ¿sí? Si estamos hablando realmente, analizando lo que dice AFIP y mirando un poquito limpiando un poquito el maquillaje, seguimos teniendo 6 millones de argentinos que aportan y el resto vive de arriba. Entonces... Y menos de 6, porque con toda la gente y las empresas que están quebrando, los negocios que están cerrando, yo no sé si el número de los que mantienen a los que no trabajan no va a disminuir un montón. Digo, y hay más de casi 500.000 puestos que se perdieron. Sí, totalmente. O sea, te doy la derecha, estamos menos de 6. Veamos lo que tengamos. Termine. Veamos cuando esto termine cuántos son. O sea, toda esa emisión. Sí. Vos me decís que si bien esa emisión fue más al tema fue a la gente, en parte, y eso se fue para gasto, o sea que recuperan en impuestos, y a la vez con la esterilización de las LELIX y todo lo demás, así todo se duplicó la base fiscal. Mira, básicamente vamos a ir un poquito por partes. El tema del IFE, vamos con el tema del IFE. Lo que vos decías, le estamos pagando IFE a la gente que ya no trabajaba, o sea, se suponía que el IFE era para paliar la situación de la gente que estaba parada por la situación del COVID. O sea, la gente que se quedó sin facturar, sin trabajar, no recibió IFE. Recibió IFE, la UH y demás. Pero bueno, sacando eso, nosotros vemos que si bien tenemos el esfuerzo fiscal, que uno puede decir, bueno, toleramos un poco de inflación o toleramos un poco más de inflación en este contexto, lo que vemos es que los países que hicieron una expansión fiscal, aún a costa de un poco más de inflación,
¿Lo hicieron para qué? No para dárselo a la gente, para dárselo a las empresas, porque la idea era mantener los puestos de trabajo. Si no, como vos me decías, o sea, acá en los puestos de trabajo, si vos se lo das directo a la empresa puede mantener el empleo. ¿Sí? Por otra parte, vos fijate que por más que el gobierno está dando dinero a las familias, los impuestos vienen cayendo, así que la recaudación se cae a pedazos porque no hay actividad. La gente está comprando lo mínimo, no sabe hasta cuánto esto va a durar, entonces, ¿qué vemos? Que la gente consume alimentos. Cuando vos ves el índice de inflación, está todo congelado y la única inflación que sube es la de alimentos porque es lo único que la gente está consumiendo. ¿Sí? Entonces digo, y bueno, otro tema importante que tenemos acá, de lo que hablábamos de la dominancia fiscal o de la maquinita, es el rol de la cooptación que ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Banco Central. Porque, digo, no está mal que el Banco Central financie el Tesoro, digo, pasa en todos los países. Vos ves la Reserva Federal que compra bonos del Tesoro, pero después el bono del Tesoro, cuando los bonos vencen, los paga. Acá el problema es que son incobrables. Y si no haces lo que el gobierno te dice, te echan y ponen otro banquero central. Viste que tenemos una alta rotación de banqueros centrales. A veces tuvimos gobierno de 4 años con 4 banqueros centrales. Ha pasado. Bueno, digo, como para dar a veces un ejemplo a favor y un ejemplo en contra, digo, del tema este de la dominancia fiscal, sacando el tema político, el tema de las crisis que vinieron después y demás, en el único caso que nosotros tuvimos prohibido por ley financiar al Tesoro con emisión monetaria fue durante el plan de convertibilidad. Yo siempre digo, para mí lo más importante del 1 a 1, la estabilización no vino por la estabilización cambiaria, vino por la prohibición de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal. Y vos ves que es en el único momento en nuestra historia que no tuvimos inflación. Amén después de los desequilibrios fiscales y demás. Digo, si nos concentramos en la política monetaria, tenemos que tener muy en cuenta este tipo de cosas. Y bueno. Pero te pregunto vos qué sabes de este tema. Cada vez que tenemos un episodio de alta o hiperinflación, vino atada a un desequilibrio fiscal enorme financiado con emisión. Estamos en problemas. A eso iba. Teóricamente, el Banco Central, teóricamente, su trabajo en vez de ser maquinita, no es manejar la política monetaria del país. ¿Y el gobierno deberá ajustarse a eso? Mira. ¿No debería ser así? En la realidad o institucionalmente sí. ¿Cuál es nuestro problema? Vamos a contar cómo es lo que se supone que debería ser y después vamos a hablar de la realidad. Claro. Vos ves todos los países, Banco Central, tienen un mandato del Senado. Vos ves, no sé, agarrás, yo te hablo de la Reserva Federal, pasemos al Banco Central Europeo, que lo maneja con la rigidez alemana, que tuvieron una hiperinflación después de la Primera Guerra Mundial y nunca más tuvieron una hiperinflación. ¿Por qué? Porque la gente aprende de los errores, te tropezás una piedra y la próxima vas mirando con cuidado, ¿viste? Entonces, yo me acuerdo en una época que trabajaba en una consultora donde seguía números de economía internacional y ellos tenían una meta de inflación del 2%. El índice de precio le daba 2% anual, aclaremos. Nosotros ni a mensual podemos aplicar. El otro día estaba dando una charla en México y estaban preocupados por su inflación del 3% anual y yo les dije, chicos, esto acá es 3 semanas, quédense tranquilos. Pero bueno, su interanual les daba del 2,2%, se estaban 0,2 por encima de la banda. Y el Banco Central Europeo salía a subir la tasa, aún en el medio de la crisis. ¿Por qué? Porque el Banco Central no tiene que
tener nada que ver con la economía real. El Banco Central está para mantener el valor de la moneda. O sea, nosotros no queremos dinero porque el billete dice 100, tiene un perrito, un delfín, una ballena, no sé ya ahora qué tienen, ya hay tantos colores que me perdí. Cambiaban tanto. O sea, vos ves las cartas orgánicas de los bancos centrales, que es lo que les dice, su función es mantener estable el valor del dinero para que la gente pueda comprar, para que la gente pueda fijar precios y para que la gente pueda ahorrar. Entonces, institucionalmente el Banco Central no tiene otra cosa que hacer que eso. Por eso, cuando estábamos charlando del título, le digo, bueno, esto de la dominancia fiscal, ¿qué tiene que ver? Nosotros vemos que se deroga la Carta Orgánica del 2012, de 1992 en el año 2012. Y entonces cuando ves cuál es el mandato social, tiene un montón de funciones, regular el sistema financiero, proveer el empleo, el crecimiento, la justicia social. Digo, ¿qué tendrá que ver el Banco Central con esto? Pero bueno, digo, te lo comento también porque es una cosa graciosa ver ese, digo, triste, o no sé, la verdad. Triste, realmente. Bueno, básicamente, yo que además tengo actividad académica, cuando nosotros presentamos trabajos sobre inflación, nos pasa que es, ¿cómo siguen hablando de inflación en Argentina? Si es un tema que ya no se estudia más en el mundo. Es un tema que está superado. Con metas de tasa de interés, con metas de inflation targeting, con cualquier meta. Digo, yo te cuento una anécdota. Daba un curso de política monetaria y fiscal que lo daba antes Ricardo López Murphy, cuando Ricardo se retiró del curso, me quedé a cargo yo. Y una de las cosas que siempre veíamos a 5 o 6 años, te digo, cuando estaba el gobierno de Cristina, cómo controlamos la inflación y demás, era, wow, miren qué bueno esto de las metas de inflación para los países emergentes. Se estabilizó Chile, Nueva Zelanda, Canadá, Australia. Vos veías, país que ponía metas de inflación, país que eliminaba la inflación. Y cuando pusieron las metas de inflación acá dije, obviamente que las vamos a chocar, porque tenemos que ser siempre el caso de estudio. Y pasó. Muy triste. Acá Jero Orlandi nos recuerda una cosa que es muy, muy importante y nos estamos olvidando, que ahora también es una función del Banco Central, la perspectiva de género. Sí, porque ahora tenemos... Sí, perspectiva de género, le vamos a decir. O hiperinflación. O con algo de eso vamos a tener que decir. ¿Con X o con E? Y yo te pregunto una cosa, está bien, es un tema que el común de la gente no lo maneja, ¿sí? Pero vos fíjate cuán grave puede llegar a ser esto de la dominancia fiscal, de emitir. Si vos para el asalariado, cuando vos cobrás tu sueldo, en realidad lo que está sujeto a inflación, si lo mirás así prácticamente, de tu sueldo es el 40% de tu sueldo. Porque ya de entrada nomás cuando lo cobraste te reganó los impuestos del gobierno. Entonces lo que te queda es el 40%. Y encima tenés una inflación que mata. ¿Cómo hacemos los argentinos para vivir? Los impuestos que te faltan y después la inflación. Y después la inflación. ¿Cómo hacemos los argentinos para vivir? ¿Cómo hacemos para corregir esto? Mira, yo soy, mi visión no es tan extrema como la de los libertarios. Yo sé que vos sos muy extremista y que querrías cerrar el Banco Central y eliminar el Estado y todo. Hoy cuando vos dijiste, quiero aclarar eso, perdón que te interrumpa. Yo creo que a nivel país nos merecemos una solución institucional, o sea, digo, no somos el único país, no somos el único país en el mundo que tiene Banco Central y que tiene gobierno. Todos los países del mundo tienen un Banco Central y un gobierno y funcionan. Digo, no es que, bueno, vamos a sacar todas estas instituciones que no existen en ninguna parte. ¿Por qué no lo podemos manejar?
porque yo lo miro desde ese punto de vista, pues, o sea, para mí el rol institucional es fundamental. El tema es cómo hacemos para transformar estas instituciones, digo, también viendo dentro de lo que es nuestro espectro ideológico cómo está toda la situación, de que son todos unos pavos reales, digamos. Nadie quiere acompañar a nadie, todo el mundo es yo soy el salvador de la patria. Entonces digo, Exactamente. como una línea de pensamiento nos debemos este debate, un debate de las instituciones y un debate si en realidad queremos cambiar la realidad hacia algo mejor o si cada uno quiere hacer su negocio. En un momento lo hablábamos con Alberto y bueno, básicamente era esto de, bueno, blanqueemos cuáles son las intenciones de cada uno. Yo la verdad es que celebro que las personas sean claras en lo que quieren. Si alguno necesita tenerlo como negocio, prefiero que me diga quiero que sea mi negocio y listo, a que me diga, bueno, voy por la patria, sacrifíquenme y toda esa épica, cuando en realidad te das cuenta que no. O sea, porque termina siendo lo mismo que ya tenemos y no nos sirve para nada. Yo te hacía esta pregunta en función de que antes del Banco Central teníamos una experiencia exitosa con la caja de conversión y que también solucionaba una cosa que también funciona muy mal en la Argentina y que en ninguna parte del mundo funciona bien, valga el caso de España, por ejemplo, que es la coparticipación federal. Cuando el gobierno central recibe los fondos de las provincias, nunca devuelve lo que tiene que devolver. En el caso de España hay dos experiencias exitosas que son la cuota navarra y la cuota vasca, que le dicen cuánto necesitas, lo voy a recaudar yo, te doy lo que necesitas, lo demás es mío, no me embromes. Entonces en la Argentina, cuando teníamos la caja de conversión, cada provincia tenía que ser ordenadita, no llenarse de empleados públicos, porque si no su moneda, que emitían ellas, dicha sea de paso, y tengo un amigo que tiene un billete con la cara de Juan Bautista Alberdi, que emitió la provincia de Santa Fe, y tiene la carta original de agradecimiento de Alberdi por la emisión de esa moneda. Y entonces, vos te encontrás con que en ese momento, para poder competir en la caja de conversión, teníamos que ser ordenados en la provincia. Sí, total. Hoy, con tal de asegurarle el voto de 2 o 3 diputados para que puedan poner lo que quieran en el Senado, ya conseguí todo lo que necesitas. ¿Por qué si tuvimos una experiencia tan exitosa con esa caja de conversión? ¿Qué es lo que nos motiva a seguir insistiendo en una experiencia tan nefasta como el Banco Central? Mira, yo no estoy tan, como yo te digo, no estoy tan en contra del Banco Central, porque es lo que te decía, si todo en todo el mundo funciona, ¿por qué acá no funciona? Quizás el problema está también, o sea, el problema más que desde el punto de vista del Banco Central, yo lo veo desde el lado fiscal. Este régimen de coparticipación, no solamente tenés el tema de coparticipación que no vuelve cada provincia por todo, sino que lo peor de todo es que tenés el régimen discrecional, donde si sos amigo del presidente te llevas tu parte extra, y si no, no. Tenemos hecho un trabajo del laberinto de la coparticipación que todavía no lo termino a veces de entender, lo miro y me mezclo, porque es una coparticipación y después sacarle un pedacito a cada uno para decir, bueno, tengo este fondo que lo uso para los amigos. Bueno, en uno de los capítulos del libro este que colaboraste con el capítulo sobre infraestructura en el oeste, tenemos una propuesta que hicieron los amigos de la asociación donde plantean un tema de la correspondencia fiscal
tal, que como que vuelva a lo que era anteriormente, que cada provincia recaude un impuesto y que gaste en torno a eso, digo, que haya una disciplina fiscal por parte de la provincia y que, bueno, que la nación siga manteniendo las aduanas, que es una forma de evitar el farro provincial, porque uno ve que el gasto público nacional es un desastre, pero bueno, cuando entras a la provincia hay que decidir, porque es peor que todo. Y ni te digo cuando entras a los municipios, por ahí no tenemos información, así que es un caos. ¿Estás escuchando? Hola Enrique, ¿me estás escuchando? Eliana, Sí. controla tu audio porque me dice la gente, yo directamente no te escucho y la gente me dice que se escucha muy despacio. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. No consigo escucharte. A ver si lo acerco un poco más ahí. Eh, ¿Ahí me escuchás? Vamos a hacer una cosa. Sí. Te saco un ratito del vivo Dale. y te vuelvo a conectar. Dale, perfecto. Ahí escuchamos. Perfecto. Ahí estamos. Todo el mundo dice que se escucha. Yo digo que es porque no quiero cerrar el Banco Central y me estás censurando. No te preocupes. Si queremos cerrar el Banco Central y no nos hacen caso, directamente vamos con el amigo Javier Milei y lo llevamos a Bombita Rodríguez y que haga su trabajo. Sí, para eso está Javi. Aparte Javi se va con su barbijo Anarco. y ya está, pone la bomba. ¿Para qué? El que se lo regalé yo. ¿Para qué le vamos a sacar el trabajo a los amigos? Exacto. Bueno, ahora una pregunta que hoy vi que hizo Noelia Viso. ¿Qué nos espera para el año que viene? Porque la gente está muy preocupada cuando se suelte la cuarentena, lo que queda del año, tal vez no entendiendo que estos efectos inflacionarios tienen un tiempo en hacer eclosión, pero sin financiación, sin límite para poder seguir ejerciendo la dominancia fiscal o, hablando claro, darle a la maquinita. Porque si no esterilizan más lo que emitieron. ¿Qué nos espera para el año que viene? ¿Cómo reactivar la economía y cómo esquivar una hiperinflación? Reactivar la economía, olvídalo. Bueno, tenemos un año particular el año que viene. Este año va a terminar con una recesión terrible en torno a, no sé, 15%, una inflación que en recesión va a estar a 45, 50, aún con más de la mitad de la base monetaria esterilizada. Y el problema que tenemos es no estrictamente tanto desde el punto de vista de la base, sino del pasivo del ELIX.
O sea, vos no te olvides que el problema, cuando vos tenés deuda en base monetaria no es tan grave. ¿Por qué? Porque la base monetaria son pesos y tener pesos te pagan cero. O sea, los pesos te los licúa la inflación. El problema es cuando vos tenés instrumentos como el ELIX o todo lo que es el pasivo no monetario, que esos pagan una tasa de interés. Entonces, el problema es que cuanto más crezcan los pasivos remunerados, o sea, las LELIQ, los pases y demás, te acercás mucho más a una inflación alta de 3 dígitos o a una hiper. Obviamente tenés que sumarle otras cosas, ponerle una devaluación, que si las reservas siguen como están va a ser inevitable, una crisis política que con lo que vimos esta semana que hicieron en el Congreso estamos ahí. Sí. Entonces digo, es como que estar viendo, o sea, Nerón incendió Roma y ellos siguen tirando combustible. Digo, no entiendo cuál es la idea que tiene esta gente en la mente. Y para colmo el año que viene tenemos elecciones, así que imagínate que van a seguir gastando. Peor. Digo, porque es una cosa importante desde el punto de vista de la economía política pensarlo, que los años eleccionarios son años de déficit enorme, y este año vamos a tener 10 puntos del PBI mínimo de déficit. El año que viene con las elecciones, la actividad destruida, la inflación por las nubes. La verdad es que no tengo idea. ¿Les gusta la inflación? Bueno, yo hice un informe hace un tiempo, no sé si lo leíste, el negocio político de la inflación. Porque digo, claramente es lo único que le cierra. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? Es, como dice Ignacio, es un impuesto no legislado. No necesitan como para cualquier impuesto pasar por el Congreso, por el Senado, convertirlo en una ley. Y por otra parte, digo, de la forma que tienen cooptado el Banco Central es como, está de adorno, básicamente. Y te iba a decir algo más de la inflación, que tiene que ver con el tema de que hablábamos del rezago de la inflación y demás. Ellos emiten, cuando el Banco Central emite, se lo da directo al gobierno y en ese momento el gobierno lo tiene al valor nominal de ese momento. Para cuando lo recibe la gente y va a comprar, ya perdió un montón de poder de compra. Entonces, lo que tienen es, tengo el monopolio y encima, para cuando a vos te llega y lo vas a usar, ya te lo licué. Digo, es un negocio redondo para ellos. Total, ellos compran dólar terrorista, compran dólar como quieren, compran blue, o sea, no sé, ellos siempre encuentran su artilugio para manejar su negocio y nosotros acá seguimos viendo cómo sobrevivir. Pero bueno, básicamente es el negocio de ellos, la inflación. Más allá de la explicación financiera, sí. Para el común, sí. Para la gente de la calle, ¿qué puede esperar el año que viene? Eso es lo que está preocupando. La gente no tiene expectativas. Recesión. ¿Qué es lo que puede esperar para el año que viene? Recesión, inflación, devaluación, desempleo. Todas las que tendrían que subir van a bajar y todas las que tendrían que bajar van a subir, básicamente. Y yo, hoy por hoy, viendo cómo se está desarrollando políticamente todo, me da miedo la crisis política. Porque se están llevando puesta no solo la economía, sino también todas las instituciones de la democracia. No hay poder judicial, no hay poder legislativo, o bueno, vemos a Massa haciendo cosas raras, y tenés a un presidente que se le ocurre cualquier cosa y lo hace. Entonces, no quiero llegar al extremo, como dice mi amigo Carlos Maslatón, del régimen maoísta, pero el tema político me asusta. Y el tema político es lo que te hace explotar todo esto, porque digo, lo económico con un cierto manejo político puedes dar un golpe de timón,
pero cuando ya se te arranca todo el tema político, bueno, y ya estamos en el horno. Es como decís esto. Y vos sabés que yo tengo un déjà vu un poco más tecnológico. Tengo un presidente que dice estupideces y todo lo aplaude. Ah, Eh, tengo un plan que solo falta saber quién va a ser Celestino Rodrigo para cargar con eso, el plan Helva. Porque me parece exactamente igual que ya lo viví a todo este tema. Tengo un congreso sí. que hace lo que quiere el líder, nada más. Solamente la pequeña única diferencia que hay es que el líder hoy está en el Congreso también. Y tengo la triste realidad de saber cómo terminó todo esto. Comparto tu preocupación por el tema político, porque nos costó, a ver, ¿cómo terminó todo eso? Nos costó mucha sangre, nos costó muchos problemas entre argentinos, nos costó una división grande que hasta hoy no se termina. Y nos sigue Y costando, no se dan el lujo, digo, sacando el tema del curro de los derechos humanos, perdón que lo diga de esta manera. O sea, sácale al costado porque es un curro. lo digo así porque estamos entre amigos y vos ves que es para currar, porque no podemos seguir viviendo 30, 40 años para atrás. Yo creo que hay que vivir de hoy para adelante, o sea, no podemos vivir del resentimiento de lo que pasó. Al fin y al cabo, digo, no voy a hacer apología del delito, pero los desaparecidos, digo, si bien hubo gente mal desaparecida, hubo gente que estaba en cuestiones ilícitas. Obviamente el Estado no tiene por qué hacer ese tipo de cosas, podrían haberlos encarcelado, enjuiciado y demás, pero digo, no los pongamos como que fueron carmelitas descalzas o los mártires de la patria. Y hoy por hoy siguen hablando del tema solamente para llevarse los dólares a 74 pesos, mientras los que estamos laburando no tenemos margen de comprar. Fíjate cómo acá Ignacio nos pone de los desaparecidos que estamos teniendo ahora, como por ejemplo el de Facundo Astudillo, que nadie sale a reclamar. Y por Maldonado, que es un pibe que como era un comunista, amigo de ellos, la familia de Maldonado va a vivir toda la vida del Estado cobrando millones y millones y millones. Entonces, digo, como sociedad estamos hechos pelota. Porque estamos, la gente que creemos que de esto se sale con instituciones, con políticas, trabajando, con esfuerzo, con mérito, y tenemos la otra mitad que se acostumbró a vivir de arriba, del curro, de ver qué puede sacar. Lo peor de todo es que cada vez es más grande este tamaño, con lo que hablábamos hace un rato, como los que laburan se achican cada vez más. Se achican. ¿Cómo seguimos con esto? Digo, esta pregunta que yo te voy a hacer es muy ñoña. Yo soy muy nerd, ¿viste? Te habrás dado cuenta. Para los que me conocen ya lo saben, yo trabajo mucho con modelos de largo plazo. Y mi pregunta acá tiene que ver con la demografía de Argentina, porque veo que esas familias pobres tienen un chorro de pibes, no sé, 7, 8 pibes, y nosotros... Yo tengo ya me imagino la contestación, la pregunta que me está por hacer, y yo tengo desde hace 4 o 5 años la respuesta a eso, y se llama la gran deuda argentina oculta. Claro, yo tengo 37 años, no tengo hijos, porque digo, la verdad es que, primero, digo, bueno, sacando los temas de las situaciones personales y todo, digo, ¿para qué voy a tener un hijo en este país, en esta situación? Para que tenga que laburar a mantener vagos, con lo que aparte te sale mantener bien un hijo. Y esa gente tiene como conejos. Entonces, bueno, digo, pero lo más grave de eso, en 20 años, imagínate que yo tenga un hijo mío va a tener que mantener
120.000 millones, no sé cuántos pibes van a tener. Geométrico. Es insostenible esto. Bueno, parece que El problema que hay con eso es fácil, hay un número fácil. Hoy nace un chico en una familia tipo de plan social. La madre tiene 12 años, la abuela tiene 24, 36 la bisabuela y la tatarabuela 50, promedio 25 años, ¿sí? Esa persona en Argentina vive 75, luego será o sea que en promedio hay que mantenerla durante 50 años más a ese grupo de 5 que está cobrando un montón de plata de planes sociales y demás. Cuando vos sacás el número de eso, teniendo en cuenta que hay alrededor de 800.000 a 900.000 familias que están en eso, el fangote de guita que te da te lleva a pensar que un argentino tipo tiene que generar 40 millones de pesos un argentino tipo para pagarle a ellos nada más. Esa es la gran deuda eterna que tiene Argentina hoy. Y por otro lado, encadenado a esto, me parece muy importante el tema de la educación, cómo se ha nivelado para abajo, como cuando lees Nozick, viste que te dice Nozick en su postulado, te dice, no a la igualdad, porque la igualdad es nivelar para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Igualamos para abajo, entonces, a mí me ha pasado dar clases no te digo ni en una universidad pública, te digo en universidades privadas, que si un alumno puede ir a una universidad privada porque viene de una escuela privada, no saben leer, no saben comprender un texto. Entonces, o sea, yo sé que suena un poco conspirativo, pero para mí, estos planes de estudio están armados para tener una población ignorante, manejable, y que te vote por un par de zapatillas y un paquete de arroz, que es lo que vemos que pasa siempre. Pero bueno. Mi querida amiga Eliana, más allá de la maquinita, veo que tenemos muchas coincidencias. Pues, bueno, por algo estamos del mismo lado. Lamentablemente, como dicen los presentadores de televisión, Instagram también es tirano con el tiempo y ha finalizado el tiempo de nuestra entrevista. Realmente te quiero agradecer haber aceptado la invitación del club. Igualmente le agradezco a quienes han estado conectados escuchando conversando. Y no se olviden que mañana vamos a, todos los días de la semana tenemos un conversando a esta hora. Realmente te agradezco, Eliana. Muchas gracias a vos, a toda la gente del Club de la Libertad por la invitación. Y bueno, viste, al final no solo hablé de la maquinita, sino que siempre nosotros terminamos hablando un poco de todo. Así que un placer haber compartido esta charla y bueno, haremos otra por el centro de estudios. En cualquier momento la seguimos por allá. Sí, por supuesto. Seguramente que sí. Y porque terminamos por cualquier lado hablando de muchas cosas, es porque, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. Bueno. Y lamentablemente uno de los temas que tocaste, que sos profesora, la educación es el principio de todo este desastre. Sí. Muy mala, vamos para abajo. Y con el tema de la igualdad, como decía Alberto Venegas Lynch, es una guillotina horizontal que nos lleva a empobrecer en todo sentido y no poder progresar en este país. Bueno, muchísimas gracias y seguramente en breve sigamos reflexionando sobre estos temas y algunos más. Un beso enorme, gracias a todos, a toda la gente del Club de la Libertad y a todos los que estuvieron hoy acompañándonos. Muchísimas gracias y saludo a la gente del Centro de Estudios. Estamos esperando el libro, ¿eh? Sí, ya estamos en eso, estamos en la recta final, editando y ya en cualquier momento le llega el paquete de libros. Muy bien, muchas gracias. Gracias, un beso, chao, chao.